Bien, ahí estamos. Entonces les decía, el objetivo es ir complementando todos los elementos teológicos porque recordemos que la Biblia contiene el mensaje de salvación que Dios quiere para nosotros, pero está plasmado en lenguaje humano. Y cuando hablamos de lenguaje humano, no nos referimos solamente a las cuestiones lingüísticas, sino a todos los elementos situacionales que condicionaron, por un lado, la experiencia que se tuvo de Jesucristo. Segundo, las tradiciones que a lo largo de décadas, sobre todo tradiciones orales, que fueron comunicando todo lo que se experimentó de Jesús, de Nazaret y de los discípulos. Y finalmente, la puesta por escrito, que ocurre décadas después. Fíjense cómo ya vieron en estos estudios, en estas lecturas que han hecho y con lo que vieron con la Madre de Socorro, se han dado cuenta cómo los evangelios tardaron décadas en ser redactados. Marcos, por ejemplo, muy probablemente ni siquiera conoció a Jesús, sino que él fue un evangelizado. Y entonces él recogió tradiciones entre orales, escritas, y de ahí tomó los elementos para elaborar su evangelio, dirigiéndolo quizá a una comunidad concreta en la ciudad de Roma, es muy probable, y trató de acomodar una vida de Jesús y un mensaje teológico a través de narraciones, de descripciones, pensando en esa comunidad, en las necesidades, en la situación vital de la comunidad. Y por eso vio conveniente utilizar ciertas formas literarias, ciertos esquemas ya conocidos de antes, para tratar de presentarnos una vida de Jesús según una serie de criterios. Como podemos ver, hay un criterio geográfico, como ya vieron ustedes en la presentación, sobre las tradiciones previas a los evangelios, donde algunos estructuran el evangelio de Marcos según un plan geográfico. Vemos cómo Jesús comienza su predicación en Galilea y cuando va a Jerusalén, ahí es sentenciado, ahí es crucificado. Y después viene el anuncio de la resurrección. Si vemos también Mateo y Lucas, siguen el esquema de Marcos, que genera un problema también sobre la temporalidad. ¿Cuánto tiempo predicó Jesús? Solemos decir que 3 años, pero ¿con base en qué decimos que fueron 3 años? Con base en el Evangelio de San Juan, no en los sinópticos. En los sinópticos Jesús predica solo 1 año. En Marcos, Mateo y Juan, y Lucas, Jesús parece haber predicado solo durante 1 año, y cuando llegó la Pascua, fue a Jerusalén y ahí lo crucificaron. En cambio, el Evangelio de San Juan sí nos presenta 3 Pascuas, 3 años consecutivos en los que Jesús va a Jerusalén. Ya desde el capítulo 2 Jesús va a Jerusalén, es cuando saca a los vendedores del templo, y en la última visita es cuando lo crucifican. En cambio, si ustedes leen la expulsión de los vendedores del templo en los evangelios sinópticos, esto ocurre en la última semana de vida de Jesús. Entonces, cuando uno se plantea la pregunta historicista, ¿verdad? ¿Cuándo fue que Jesús sacó a los vendedores del templo? ¿En la primera visita, como dice San Juan, o en la última visita a Jerusalén, como dicen los evangelios sinópticos? ¿Cuál será la respuesta? A ver, ustedes comenten. ¿Será que lo sacó en 2 ocasiones? ¿O lo sacó solo una vez? Y después, por el paso de las décadas y las tradiciones por ahí, se fueron entremezclando. Y finalmente unos pensaron que fue al principio y otros pensaron que fue al final.
Fíjense, aquí por eso es muy importante cuando vamos a tratar las narraciones evangélicas y cuando hablemos de la historicidad de los contenidos de los evangelios, debemos manejarnos con mucha cautela. O sea, todo lo que viene dicho acerca de Jesús obviamente surgió de tradiciones basadas en acontecimientos. Ese es el carácter histórico de los evangelios. O sea, realmente comunican lo que pasó, aunque no sepamos exactamente cuándo pasó. Un evangelista pudo haber utilizado una forma literaria llamada relato de sanación milagrosa, donde nos presenta primero una situación inicial. Llega Jesús, por ejemplo, a un lugar, a la piscina de Betesda, por ejemplo, y encontró ahí a un paralítico. Después viene un reto o desafío, que es que el paralítico dice: Señor, no puedo entrar en la piscina porque cuando se agitan las aguas ya alguien me gana y ya entra antes que yo. Estoy hablando, por ejemplo, de Juan capítulo 5, pero es un relato de sanación que también aparece muchos en los evangelios sinópticos. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, pues que dice, pues, ¿qué hago? Si me puedes sanar. ¿Verdad? Muchos enfermos dicen: si me puedes sanar, o si quieres sáname, o haz que yo vea, o que yo me levante, o no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y entonces viene la acción transformadora. Jesús sana a la persona, ya sea tocándola, diciéndole unas palabras. Viene el cuarto elemento, el cuarto paso de una narración de sanación, que es la resolución. Es decir, la persona ya sanada o agradece o alaba a Dios o le propone a Jesús el seguirlo. Viene también la reacción de los presentes, que unos se admiran, aplauden o alaban a Dios. Otros se quedan nada más atónitos, sorprendidos. Otros podrán decir: es que expulsa demonios con el poder de Belcebú, ¿verdad? Porque fíjense, esta estructura de sanación, de relato de sanación, también se aplica a relato de exorcismo. Es la misma estructura. Y la situación final, pues, es de que ya la persona se vale por sí misma y Jesús continúa su camino. O Jesús comienza a hacer una predicación a propósito de lo que ha sucedido, como parece suceder en Juan capítulo 9. Después de la controversia del ciego de nacimiento, Jesús comienza a decir una serie de enseñanzas y empieza a confrontarse con las autoridades de Jerusalén. Entonces, fíjense, yo les decía por eso, cuando vieron ustedes los videos de las formas literarias, nosotros en la actualidad, conociendo los estudios acerca del periodismo o de la historia, solemos considerar real aquello que viene reportado como histórico, o sea, que cumple con los criterios de historicidad o con los criterios de una crónica periodística, donde hay testigos, donde hay, no sé, incluso hasta medios, como en la actualidad, que un celular, una cámara, que graba lo que pasó, etcétera. Y entonces solemos llamar realidad a eso. Y cuando leemos un relato de evangelio, nos preguntamos: ¿y realmente sucedió así como lo cuenta el evangelista? Y ahí tenemos que tener mucha cautela. ¿Por qué? Porque ningún evangelista era un historiador, aunque sí nos presenta acontecimientos de Jesús, pero están pasados por el filtro de la reflexión teológica. Las narraciones evangélicas de los milagros de Jesús, de sus sanaciones, etcétera,
cuentan algo que aconteció, aunque quizá no exactamente como se cuenta. O sea, Jesús sanó gente, claro que lo hizo, se hizo famoso por eso. Jesús exorcizó gente, también lo hizo. No, nadie lo puede negar. No tenemos los elementos como para negar que Jesús haya o no haya exorcizado, ¿verdad? Simplemente Jesús se hizo famoso por ser exorcista, se hizo famoso por sanar gente, incluso la sanaba en sábado a propósito. Jesús se hizo famoso porque confrontó a las autoridades de Jerusalén o de las autoridades religiosas de Israel en general. Jesús se hizo famoso porque comía con los pecadores también. Se hizo famoso porque predicaba en el campo abierto, incluso sobre una lancha a la orilla del mar, ¿verdad? Jesús se hizo famoso porque contaba parábolas. O sea, hay muchas cosas que permiten ubicar históricamente el ser y quehacer de Jesús, cómo lo hacía, etc. Pero otra cosa es ya cómo lo narran los evangelios. Hay relatos, como les decía, o que no coinciden o que son complementarios, quizá, como la profesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. No es lo mismo el relato de Marcos que el de Mateo. Si tú lees Marcos 8, ¿verdad? Te das cuenta ahí en los versículos, a partir del 16 más o menos va ubicando. Y si te vas a Mateo 16, vas a ver que ahí en el pasaje, a partir como del versículo 13 que va ambientando lugar, te vas a dar cuenta que no está contado de la misma manera. Entonces puede ser que Mateo, como vimos en el problema sinóptico, puede ser que Mateo tuvo en sus manos el Evangelio de Marcos y decidió agregarle algunos elementos de carácter teológico. Por ejemplo, las palabras de Jesús a Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera. Eso no viene en Marcos, solamente en el Evangelio de Mateo. Y entonces no falta el que pregunta, oiga, y pues históricamente Jesús dijo o no dijo eso a Pedro. A ver, sáquenos de esa duda de una buena vez. No, pues la respuesta es muy sencilla, no tenemos los elementos historiográficos o de crónica periodística como para resolver esa duda. Para empezar, ambos evangelios se redactaron décadas después de ese encuentro de Jesús y sus discípulos en Cesarea de Filipo. Segundo, habrá que ver más bien cuál es el plan teológico de Marcos y cuál es el plan de Mateo. ¿A quién dirigen sus evangelios? ¿Qué circunstancias probablemente estaban viviendo las comunidades de ellos? ¿Verdad? Puede ser que haya habido algunas controversias en el interior de la comunidad de Mateo sobre a quién tenemos que seguir, ¿verdad? ¿A nuestro obispo local o a Pedro? Que quién sabe por dónde anda, ¿verdad? Porque todo parece indicar que Mateo escribe a la comunidad de Antioquía de Siria. Pero Pedro andaba en Roma, o incluso quizá ya hasta había muerto. Si consideramos que Mateo escribió después del 80, pues San Pedro ya tenía casi 15 años muerto. Entonces uno se pregunta, bueno, si Pedro ya había muerto, ¿cómo por qué Mateo insiste en que Pedro es la piedra? Ajá. ¿O qué es la piedra? Los protestantes dicen la piedra sobre la cual Cristo edifica la iglesia no es Pedro, sino la profesión que él dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces los protestantes por eso desligan la profesión de Pedro del sucesor de Pedro, por eso ellos no obedecen al Papa, ¿verdad? Aunque en realidad las razones son más bien históricas y de carácter político. Ajá. Pero el problema es ese, o sea, la Iglesia Católica, ¿cómo suele ver la piedra sobre la cual Cristo edifica la iglesia? La suele ver como la profesión dicha por Pedro vinculada al personaje de Pedro.
porque a él el Padre le ha revelado. Y Cristo mismo lo dice, mi Padre te lo ha revelado. Dichoso tú. Ajá. Jesús no dice, dichosa tu profesión. No, le dice, dichoso tú, porque mi Padre te ha revelado esto. O sea, mi Padre te ha escogido para esto. Entonces, los protestantes, por otro lado, dicen, la profesión de fe de Pedro es la piedra. La desvinculan de Pedro y la desvinculan de sus sucesores. Por eso consideran que esto del carisma petrino, el carisma de sucesión, eso que es una invención de la Iglesia Católica. En cambio, la Iglesia Católica, ¿qué nos dice? Nos dice no, o sea, hay un compromiso de Dios para con Pedro y con todo el colegio apostólico para que se pueda garantizar esta lealtad a la enseñanza de Cristo, que es precisamente lo que el magisterio hace, ¿verdad? Vigila la lealtad a esa enseñanza original. Y claro, se va adaptando a los tiempos, a las épocas, a los desafíos que va enfrentando la Iglesia a lo largo de los siglos. Pero siempre el punto de partida es el relato evangélico. El mensaje de salvación que nos viene a través de este relato. Y fíjense, yo les hablé por ahí en los videos de Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann fue todo un terremoto para la iglesia, no solo la iglesia católica, la iglesia luterana también, a la que él pertenecía, y a todo el cristianismo. ¿Por qué? Porque resulta que Bultmann dijo, a ver, miren, vamos a aplicar un poco la lógica. Si los evangelios se redactaron en comunidades que vivieron décadas después de Cristo, ¿no será que los evangelios más bien nos reflejan la teología de los periodos tardíos del siglo I? ¿No será que precisamente la vida de Jesús vino como confeccionada a través de diversas formas literarias? Cuando digo confeccionada, él está pensando, Rudolf Bultmann está pensando en el maquillar la historia de Jesús, para garantizar que esas comunidades de fe prevalecieran. Entonces, fíjense, Bultmann dice, cuando alguien me pregunta, ¿puedo yo llegar a conocer algo del Jesús de la historia a través de los evangelios? Bultmann dice que no. Dice, los evangelios solamente te reflejan lo que las comunidades de finales del siglo I creían acerca de Jesús. Pero los relatos de los evangelios no nos llevan a Cristo, nos llevan a esas comunidades. Nada más. Entonces, fíjate, para Bultmann los evangelios son un obstáculo para llegar al Jesús de la historia, al Jesús histórico. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad? Pues obviamente está mal. Soy párvula en esto, estoy confundida y digo, bueno, entonces me quedo con la fe, creer. Exacto, fíjate, y eso es lo que los otros luteranos le dijeron a Bultmann. A ver, tú dices que los evangelios solo nos llevan a los estados tardíos del cristianismo del siglo I, que no nos pueden llevar a Jesús, pero entonces, ¿crees que Jesús resucitó o no resucitó? Bultmann dice, no puedo saberlo históricamente, o sea, con los criterios de la historia no puedo saber si Jesús resucitó, pero mi fe dice que sí, ¿verdad? Yo creo que Jesús realmente resucitó de entre los muertos y Él es nuestro Salvador. O sea, Bultmann nunca perdió la fe. Bultmann dijo, pero fíjate, lo que sí hace es que desliga la fe de la historia. Recuerden ustedes que cuando se vio ya la introducción a la Sagrada Escritura, se nos habló precisamente de cómo el magisterio, que es la enseñanza oficial de la Iglesia, el Papa y los obispos unidos a él, la Iglesia ya publicó desde 1962 una declaración que se llama Sancta Mater Ecclesia. En esa declaración el magisterio dijo con claridad
que los evangelios sí comunican la dimensión histórica de la vida de Jesús. O sea, nuestra fe no está basada en un mito. Nuestra fe está basada en que el Hijo de Dios realmente vino al mundo, marcó la historia de un pueblo, o sea, definió, hizo acciones concretas, sanó enfermos, exorcizó, predicó, resucitó, se crearon comunidades, surgieron tradiciones, se escribieron los evangelios y todo eso en ese orden cronológico, ¿no? De modo que el error de Bullmann consiste en que él separa la fe de lo histórico, ¿verdad? Él cree que los evangelios presentan una historia inventada, maquillada de Jesús. Y la Iglesia Católica dice no. Los evangelios recogieron tradiciones que por décadas se fueron comunicando, primero de manera oral, después de manera escrita, con o sin formas literarias definidas. Y ya después los evangelistas, como Marcos, Mateo y Lucas, o Juan incluso, se valieron de formas literarias ya conocidas para tratar de decir en forma resumida lo que hizo Jesús. Pero eso no significa que no lo haya hecho. No, pues esto es como una persona, como cualquiera de nosotros, ¿no? Exacto. Tenemos una historia y a través de esa historia nos van conociendo y puede ser, bueno, soy muy fantasiosa, pero puede ser igual esto, gente que no simpatice con nosotros y que de alguna manera distorsione esto y cuenten que Cecilia no es tal como la está viendo otra gente, ¿no? Pero esa historia está, es lo que nos hace parte del ser, creo, ¿no? Entonces no nos podemos brindar la historia. Exacto, entonces fíjense, por eso cuando Bullmann publicó la segunda edición de su obra principal, Historia de la Tradición Sinóptica, y cuando publicó algunos artículos y libros en torno a las formas literarias usadas en los evangelios, pues mucha gente se escandalizó, porque dice, es que nos está quitando la fe, ¿verdad? Pero curiosamente Bullmann nunca perdió la fe. O sea, más bien como que perdieron la fe los que no lo entendieron, ¿verdad? Porque dijeron, no, pues como que, pues sí me está confundiendo, pero entonces ¿a dónde va? ¿Él perdió la fe o no? No, él nunca perdió la fe, ¿verdad? Lo que sí es de que él confundió muchas cosas. Por ejemplo, para Bullmann, los evangelistas eran solo compiladores de tradiciones y después pusieron por escrito la vida de Jesús según formas literarias que ellos conocieron. Entonces, eso es una verdad a medias, porque ya después varios seguidores de él, como vieron ustedes en los videos, ahí voy mencionando a varios seguidores de Bullmann que después lo corrigen y agregan a otros elementos, por ejemplo, la diferencia entre tradición y redacción. Dicen ellos, Marcos recogió una tradición, por ejemplo, de lo que pasó en Cesarea de Filipo. Y él decidió redactar una profesión de Pedro dentro de un contexto que es el llamado tríptico de los anuncios de la pasión, donde lo que prepara el primer anuncio de la pasión es precisamente la profesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. Jesús pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? El Pedro de San Marcos, del Evangelio de Marcos, responde simplemente, tú eres el Cristo. Seguramente utilizando la expresión hebrea, Mashiach, que significa Mesías. Tú eres el Mesías. Lo cual es una profesión judía. No es una profesión cristiana todavía. Y después vienen el primer anuncio de la pasión y Pedro que quiere evitar que Jesús muera, ¿verdad? Porque dice Jesús, es que me van a matar en Jerusalén, y Pedro, no, Señor, no te puede pasar eso. Jesús le dice, ponte detrás de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios.
¿Ok? Entonces, fíjense, ahí comienza el llamado tríptico de los anuncios de la pasión, porque son 3 anuncios. Cada anuncio viene seguido de un acto de incomprensión de los discípulos. Cada vez la incomprensión es mayor. Primero Pedro, que dice, Señor, no te puede pasar eso a ti. El segundo anuncio en Marcos 9, los discípulos van discutiendo entre ellos quién es el más importante. Y el tercer acto, como decimos en los chistes, ¿verdad? Tercer acto, Jesús vuelve a anunciar la pasión que le espera en Jerusalén y se acercan Santiago y Juan con todo y mamá a pedir sentarse a la derecha o a la izquierda en el reino. ¿Se acuerdan? Y Jesús dice, no saben lo que piden, o sea, ni siquiera me están poniendo atención. Hagamos esto, fíjense, es como si ustedes van al médico y el médico les dice, no, doña, pues usted tiene cáncer, se nos va a ir en 2 meses. Y te pones toda triste y vas con tu familia y en la cena les dices a tus hijos, queridos hijos, tengo una noticia muy triste que decirles. Pues díganos, mamá, ¿qué pasó? Pues es que tengo cáncer y me voy a morir en 2 meses. Imagina que tu hijo, el más querido, te dice, oiga, ma, ¿me deja su celular? ¿Qué sentirías tú como mamá que te dijeran eso? ¿Me deja su celular? Pues casi lo abofeteas ahí, chamaco. Le quita todo el sabor al drama. Pues lo mismo le pasó a Jesús. Cada vez que Jesús dice que lo van a matar, aquellos están discutiendo quién es el más importante, si les va a tocar Secretaría de Hacienda y Gobernación, si no sé qué, ¿verdad? O sea, piensan como hombres. Ajá. No se dan cuenta de lo que está pasando, no se quieren dar cuenta. Entonces, vamos a notar en el Evangelio de Marcos, y que también lo van a seguir San Mateo y San Lucas, vamos a notar ese conflicto. Hay un conflicto entre aceptación y rechazo de la figura de Jesús a lo largo de todo el Evangelio. Ajá. Pero Marcos enfatiza más esta incomprensión de los discípulos en los capítulos 8, 9 y 10 a través del llamado tríptico de los anuncios de la pasión, y que también San Mateo y San Lucas van a seguir. ¿Verdad? Como que San Mateo y San Lucas dijeron, no, es genial la forma como Marcos ha presentado esto. Entonces, uno se pregunta, puede preguntarse uno, así históricamente, ¿Jesús anunció su pasión una vez o hasta 3? No lo sabemos, no tenemos criterios para saber si fue 1, 2 o 3 veces, o más. Lo que sí es muy probable que Jesús anunció que lo iban a matar en Jerusalén. Y aún así decidió seguir su camino a Jerusalén. Ajá. Al menos una vez debió haberlo dicho. No sabemos exactamente cuántas, pero tampoco podemos creer que Marcos se inventó el llamado anuncio de la pasión. O sea, lo más probable es que Jesús lo intuía, porque además pues, está viendo que cada vez que sana a alguien en sábado se enojan y empiezan a maquinar de que vamos a echarnos a al plato, ¿verdad? Porque está complicándonos la vida del pueblo y la fidelidad a los doctores de la ley, etc. O sea, por pura envidia, ¿no? Como dice el Evangelio de San Juan, dice, Pilato se dio cuenta que lo acusaban por pura envidia. Ajá. Pues bien, entonces fíjate, ahí uno se va dando cuenta que el chiste es encontrar en los evangelios ese mensaje salvífico que nos permite encontrar a Jesucristo, seguirlo, hacer el acto de fe, darnos cuenta que no podemos reconocer a Jesús si no le acompañamos hasta su pasión dolorosa. No podemos darnos cuenta quién es Jesús si no compartimos su destino, que es lo que nos quiere decir San Marcos. Ya ven que les había dicho, y ahí, por ejemplo, en las lecturas de Luis Heriberto Rivas, se hablaba pues de la diferencia entre evangelio y una simple biografía. Pero está el otro elemento que yo les decía, la anagnórisis, este proceso lento de ir desvelando la identidad de un personaje. Eso es una estrategia
que no solamente sigue Marcos, sino también Mateo y Lucas e incluso San Juan. Fíjense, hoy celebramos la fiesta de Santa Marta, María y Lázaro. Antes creo que era solo Santa Marta, ¿verdad? Como que se celebraba así y se hacía la lectura de Marta, Marta, tú que tanto te afanas, ¿verdad? Haciendo ahí tu michote de pollo, ¿verdad? Mientras tu hermana María escogió la mejor parte, que es escuchar al Señor, ¿verdad? Uno dice, ay, qué bonitas palabras. Bueno, pues fíjense, cuando Jesús dialoga con Marta y María, tanto en esa visita que hizo a su casa como cuando va a resucitar a Lázaro, notamos un proceso de catequesis. Jesús está catequizando a las hermanas. Las lleva de un menos a más. Las lleva primero de una situación, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, que le dice Marta, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pues eso suena a reclamo, ¿no? Y después llega María y le dice lo mismo, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Y así como que, bueno, pues, ¿qué están viendo en Jesús? ¿Un milagrero? ¿Verdad? ¿Un taumaturgo nada más? Jesús le dice, por ejemplo, a una de ellas, dice, tu hermano resucitará. Y aquella responde con una respuesta de catecismo. Sí, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Así como que sí, yo fui ya a esa clase. Y Jesús así, no, sabes que no entiendes. O sea, yo soy la resurrección y la vida. Ya es casi le da a sus bofetadas espirituales, ¿verdad? O sea, pon atención. Yo soy la resurrección y la vida. Date cuenta, abre los ojos. Tienes que ver más allá de la teoría. Tienes que dejarte encontrar por Dios en tu vida, en el aquí y ahora. Ajá. Oiga, padre, pero yo creo que era difícil entender a Jesús. Pues es que esa fíjense, divinidad, o sea, ¿cómo saber que yo estaba como apóstol sentado con alguien que yo siento que por esta divinidad, pues sí, su pensamiento, su ser, su todo, era mucho más allá? Discúlpeme, pero así me siento yo con usted. pues bien. Así como que mi pensamiento es hasta aquí y ya me quiere llevar allá, o sea, así, por eso reclamo, ¿no? Estas preguntas, ¿y por qué existir ahorita? Me hace pensar, bueno, quizá a lo mejor fueron puras contemplaciones, pues, de lo que se escribe en el Evangelio, que me encanta esto, que dice, hay que buscar el mensaje salvífico y quedarme con mi fe, y que pudo haber sido también estas contemplaciones muy internas en donde yo escribo mucho. ¿Pudiera hacerlo? Sí, o sea, mire, precisamente aquí lo fascinante es que en el encuentro con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va conduciendo por caminos diferentes. Porque así, por ejemplo, la hermana Cande, la hermana Miriam, ¿por qué se fueron de religiosas? Si tan bonita que es la vida de familia, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ellas encontraron, ¿verdad?, un eco en la Escritura, en su encuentro espiritual con Cristo, un camino. ¿Ah? Habrá alguien que precisamente cuando San Pablo en la primera a los Corintios, de los capítulos 2 al 4, él habla de la diversidad de carismas con que el Espíritu Santo enriquece a la iglesia. O sea, y hay quien tiene talento para esto otro, el don y carisma de dirigir, de enseñar, de instruir, de dar dirección espiritual, no sé, de tantas cosas, ¿verdad? Así como no todos sabemos hacer un michote de pollo, por ejemplo. Habrá quien sí sepa y habrá quien se le quema el agua. ¿Verdad? Ya ven como a nuestro gobierno mexicano se le quema el agua en el océano. ¿Verdad? Hasta eso se ve y uno dice, híjole, estos cuates no saben hacer nada. Pues así nos puede pasar, ¿verdad? Que no sabemos a lo mejor enfrentar algo. Pero fíjense, hay algo que sí está ahí al día. Son los desafíos. Cada vez hay más gente que pone en duda la iglesia. Hay cada vez más gente que considera que la Biblia no tiene nada que decirnos. Ajá. Hay cada vez más gente que nos hace preguntas, como les decía, de carácter historicista, ante textos que son más bien relatos teológicos.
Y entonces, en lugar de preguntarse qué me quiere decir Dios a través de este texto, ellos tratan de como desenmascarar, dicen, la verdad que está detrás y que la iglesia nos miente y que pura, ¿cómo le llaman? Pura paranoia sobre teorías de conspiración, ¿no? Incluso hasta hay programas de televisión que dicen, no, es que la iglesia nos oculta que Elías era un extraterrestre, ¿ya? Vino, hizo y por eso hacía milagros y después llegó el ovni y se lo llevó, ¿verdad? En el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, ¿verdad? Llegó el ovni y se llevó a Elías. Yo incluso ahí en mi canal de YouTube tengo 2 pequeños videos sobre esto. ¿A Elías se lo llevaron los extraterrestres? Pues obviamente que no. ¿Verdad? Ahí el autor, que vivió siglos después de Elías, tomó elementos tradicionales sobre Elías y eligió una forma literaria llamada forma de ascensión para decir que Dios consideró a Elías tan fiel que prefirió llevárselo. Ajá. Es una forma literaria, pero no significa que un ovni se lo llevó, como dicen en la tele, ¿verdad? Hay un programa por ahí que se llama Los alienígenas ancestrales en el canal del History Channel, que hoy cómo se ha hecho famoso y se han hecho millonarios diciendo puras tonterías. Ajá. Pero ¿qué provocan con eso? Confundir a la gente. Mucha gente se confunde y acaba diciendo, la iglesia nos miente, ¿verdad? Nos impusieron la Biblia para someter a los pueblos. Nos inventaron el infierno para que la gente diera su diezmo, ¿verdad? Y uno se queda, ay, por favor. Pues sí, a ese grado llegan. Entonces le digo, cuando San Pedro dice, hay que dar razón de nuestra esperanza, es ahí donde entra precisamente la identidad de este tipo de cursos. En estos cursos, si se fijan, no es un curso de oración. Oh, no. Es un curso de profundización, tanto teológica como histórica, contextual, para que tengamos los elementos firmes de que nuestra fe viene de la intervención de Dios en la historia. No es un mito tipo la mitología griega, que en una época de la que ya nadie puede contar, Zeus vino al mundo, ¿verdad? Y su hijo Apolo, y todo esos son cuentos, ¿verdad? Eso es una mitología desencarnada. La Biblia, en cambio, nos presenta siempre situaciones históricas en donde Dios mostró su presencia o ha mostrado su fidelidad al pueblo, su acompañamiento, su instrucción, su sabiduría, su misericordia para con la gente. Que Dios nos ha mostrado cuál es el plan de Él, que es reunirnos con Él en la eternidad, en una plenitud de vida y amor a la que llamamos salvación. Y su deseo de que seamos libres. Así es. Desde el principio de este curso que estoy tomando, eso es algo clave que me he dado cuenta en todo desde el principio, o sea, quiero que seas libre. Así es. Ahora también viene el ejercicio recto de la libertad, ¿verdad? Mucha gente seguramente nos pregunta, a ver, tú qué dices que crees en Dios, ¿por qué existe el mal? ¿Verdad? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay curas pederastas? Y todo eso, a ver, ¿dónde está tu Dios? Bueno, entonces ellos a lo mejor tienen un concepto de que si Dios es todopoderoso, entonces tiene que evitar el pecado. Entonces, nos programó Dios para hacer siempre el bien, entonces no seríamos libres. No. Estaríamos programados como autómatas para actuar solo de cierto modo. Ajá. ¿Por qué existe el mal moral en el mundo? Pues porque el ser humano ejerce mal su libertad. Sí. Ajá, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados los demás. Tenemos que buscar crear o cristianizar más la sociedad, ¿verdad? O sea, meter valores, principios, a ejemplo de Jesucristo que, como dice Hechos de los Apóstoles, pasó por el mundo haciendo el bien, sanando a los hombres de toda enfermedad y dolencia y librándolos de la opresión del maligno, ¿verdad? De todo aquello que nos aleja del proyecto de Dios.
Entonces, esa es nuestra misión también, como bautizados, estamos injertados en Cristo, como dice San Pablo, y nuestra misión es hacer presente el reino que Cristo vino a anunciar, nosotros lo hacemos presente, a través de nuestras acciones, oraciones, hábitos y costumbres, las instituciones que vamos creando en la sociedad, el modo de acompañar, de escuchar a alguien y acompañarle. Ahí estamos construyendo el reino de Dios. No simplemente estamos haciendo el bien. No simplemente estamos buscando el bien común, políticamente hablando. Estamos procurando que haya justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, que es la forma como San Pablo define el reino de Dios. Estamos estableciendo la soberanía de Dios sobre nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, sobre la vida de la sociedad, darle a la vida una connotación sobrenatural. Eso es lo que el cristianismo aporta al mundo. Darle a la historia un sentido teológico y además teleológico, es decir, dirigido hacia una meta. Eso es lo teleológico, viene de la palabra griega telos, que es meta, fin, ¿verdad? Y no solamente teológico. Pues bien, no sé, ¿alguien más quiera expresar alguna duda en relación, por ejemplo, a las evidencias de aprendizaje? Por ejemplo, algunos me han comentado ahí sobre la tarea de las formas literarias. Ya ven que vienen los videos donde explico el origen de eso de las formas literarias. Todo eso es una instrucción, digamos, de formación cultural. Ya después vienen las tablas donde yo voy presentando. Hay formas literarias distintas donde se maneja un tema, una estructura, una situación vital y una finalidad. Porque eso es lo que caracteriza y justifica una forma literaria. Entonces, por ejemplo, forma literaria de anunciación de nacimiento de un niño puede ser anunciación de nacimiento de un nacimiento prodigioso, nacimiento milagroso, o bien otros lo ponen como anunciación del nacimiento de un héroe, o sea, de alguien que va a realizar acciones heroicas. Este tipo de anunciaciones aparecen dentro y fuera de la Biblia, ¿verdad? Incluso hasta en el budismo hay una tradición donde se anuncia el nacimiento de Buda. Nosotros tenemos aquí en el cristianismo la anunciación del nacimiento de Jesús. Tenemos la anunciación del nacimiento de Sansón en Jueces 13. Cuando comparamos Jueces 13 con Lucas 2, mucha gente se va de espaldas y dice, ay, parece que Lucas se fusiló el relato del nacimiento de Sansón y nos pone ahí el anuncio del arcángel Gabriel a la Virgen María, y yo siempre he creído que era algo histórico y no sé qué. Pues solo Dios sabe si fue histórico y la Virgen María, ¿verdad? Ellos solo saben eso. Lo importante es ver cómo Lucas muy probablemente tomó elementos literarios de Jueces 13, no sé, y de otros nacimientos también de otros personajes del Antiguo Testamento, y creyó conveniente tomar esos elementos literarios para comunicarnos un misterio, pero un misterio donde queda clara la libertad que tenía María de responder. Dios le propuso y ella libremente aceptó el proyecto de Dios. ¿Cómo históricamente sucedió? Ya nos lo contará la Virgen en el cielo, ¿verdad? Nosotros no podemos saberlo. Lo que sí podemos saber es de que el relato tiene un valor salvífico para mí, para todos, ¿verdad? Entonces, el relato lo que busca es comunicarnos una verdad teológica para nuestra salvación, que aclara que Jesucristo no solo es verdadero Dios, sino verdadero hombre, verdaderamente nacido de la Virgen María, que esa concepción fue virginal, que no hubo concurso de varón, y que por tanto, pues, por eso podemos decir directa y abiertamente
que el Padre Celestial es el Padre de Jesucristo. Uh-huh. Pues bien, entonces fíjense, por eso hay que tener mucho cuidado, como hay gente que cree que porque encuentra los elementos de una forma literaria, automáticamente ya el relato es ficción, ya el relato es una mentira. Pues no. Literariamente hablando, fíjate, literariamente hablando, sí es ficción porque es una elaboración redaccional. A eso los literatos le llaman ficción. Nosotros en el lenguaje llano llamamos ficción a lo que es falso. Los autores de literatura dicen no debemos confundir. Una ficción es la elaboración redaccional de algo. Puede ser una historia, una novela, un cuento o incluso un relato histórico. La forma como se cuenta, esa es la ficción. Eso es lo que nos dicen los autores de literatura. Y debemos hacerles caso, ¿verdad? O sea, hay que superar la forma vaga de utilizar el término ficción.